Es un día cualquiera en una de las refinerías de petróleo más grandes del mundo. 1.800 empleados están ajetreados trabajando. Sin previo aviso, una enorme explosión conmociona toda la planta. La onda expansiva se siente a 8 kilómetros de distancia. Se producen 5 muertos y docenas de heridos. Se pone en marcha una desesperada operación de rescate. La peor catástrofe industrial de Estados Unidos en 15 años azota a una comunidad estrechamente unida. Ahora, un equipo de investigadores tiene que descubrir qué falló exactamente. ¿Fue un error humano, un defecto de diseño o un atentado terrorista? Los desastres no ocurren sin más, son una cadena de sucesos críticos. Desentrañaremos las pistas e iniciaremos la cuenta atrás hacia esos segundos catastróficos. Segundos catastróficos. El desastre de la refinería de Texas. Norteamérica. Texas. Región del Golfo de México. Cada segundo Estados Unidos consume unos 15.000 litros de gasolina, casi la mitad de la producción mundial. Gran parte de ella pasa por este complejo de refinerías, el palpitante corazón de una nación cuya economía es adicta al petróleo. En primera línea de esta industria multimillonaria, a 56 kilómetros al sudeste de Houston, se encuentra Texas City. Aquí viven 40.000 personas alrededor de 3 gigantescas refinerías. Una de ellas pertenece a la segunda mayor empresa petrolífera del mundo, BP, British Petroleum, que proporciona trabajo a 1.800 personas y ocupa una extensión de 5 kilómetros cuadrados. Todos los días procesa hasta 40 millones de litros de gasolina. Esa enorme cantidad de líquido inflamable conlleva un peligro constante. La industria petrolífera tiene unas estrictas normas de seguridad y con buen motivo. Desde los años 70, más de 100 trabajadores del petróleo han fallecido en accidentes laborales en todo Estados Unidos. La refinería de BP en Texas City tiene un historial de seguridad irregular. Ha sufrido muertes de obreros en al menos 6 ocasiones distintas. En septiembre de 2004, 2 empleados murieron abrasados. La Autoridad de Salud y Seguridad en el Trabajo encontró a BP culpable de violación consciente de la normativa de seguridad del sector. Pero ahora BP afirma cumplir con todos los requisitos. Hemos tomado una cantidad ilimitada de medidas para que la planta de Texas City sea lo más segura posible. Pero desde el 11 de septiembre existe una nueva amenaza. La demanda creciente de gasolina ha dejado a Estados Unidos sin apenas combustible de sobra. Un atentado aquí asestaría un duro golpe a la mayor economía del mundo. Por ello, el FBI considera a este grupo de refinerías como uno de los 5 primeros objetivos de ataques terroristas en Estados Unidos. 23 de marzo de 2005. 2 de la madrugada. Los empleados del turno de noche de la refinería de BP trabajan en una torre de destilación. Lleva un mes cerrada debido a labores de mantenimiento. Es un proceso que se repite cada varios años y ahora sus operarios están a punto de volver a ponerla en marcha. La operación puede durar hasta 12 horas y ha de ejecutarse en gran parte manualmente. El riesgo de error humano la convierte en una de las tareas más peligrosas de cualquier refinería. La función de la torre consiste en destilar crudo para separar sus componentes más ligeros y más pesados. Camino de la torre, el líquido se calienta en un horno y sus componentes más ligeros se evaporan. El vapor se eleva a lo alto de la torre y se canaliza fuera a través de un tubo. Después atraviesa un condensador y recupera su estado líquido antes de ser bombeado fuera. Se añade a la gasolina para hacerla más potente. Mientras tanto, los residuos más pesados que quedan en el fondo de la torre se retiran y se emplean para fabricar productos como el alquitrán. Si el proceso de destilación crea demasiado vapor, los operarios pueden reducir la presión expulsando el exceso de gas.
El exceso de gas se almacena en una instalación de seguridad. 3:05 de la madrugada. Una hora después salta la alarma en la sala de control. El líquido de la torre se encuentra por encima del nivel recomendado. En contra de las directrices de seguridad, un operario apaga la alarma y continúa llenando la torre durante otros 15 minutos. Es un atajo extraoficial pero rutinario que se ha efectuado muchas veces con anterioridad. 5 de la mañana. Una hora antes del amanecer, el ingeniero civil David Crowe llega al trabajo. Su oficina se encuentra en una caravana de 20 metros, desde donde se puede ver la instalación de seguridad de la torre. Aunque solo lleva 8 meses trabajando en BP, David y su mujer, Georgine, se han hecho muy amigos de sus compañeros. Éramos todos amigos, no había ningún problema. Nos llevábamos muy bien. Entre sus amigos se encuentran James y Linda Rowe. 9:50. Ya se ha producido el cambio de turno en la torre de destilación. El ordenador indica que la cantidad de líquido ha bajado al nivel normal. Y el supervisor decide pasar a la siguiente fase del proceso. Un operario empieza a introducir más combustible en la torre. Minutos después, el supervisor recibe una llamada. Su hijo se ha roto el brazo en el colegio y tiene que pasarle el mando a un compañero. A las 10 en punto de la mañana, los operarios prenden los quemadores del horno de la torre que calienta el líquido que se introduce en la torre para iniciar el proceso de destilación. A partir de ese punto, la mayor parte de las tareas están automatizadas. La parte más arriesgada del proceso ha terminado. 12:40 de la mañana. Todo parece funcionar con normalidad. Entonces salta la alarma de la presión alta. Los operarios comprueban el nivel del indicador de la torre y no encuentran nada malo. Concluyen que el proceso de destilación debe estar produciendo demasiado vapor. Para ralentizarlo, apagan 2 de los quemadores del horno y reducen la temperatura del líquido que se introduce en la torre. También liberan el exceso de gas y lo almacenan en la instalación de seguridad. Como estaba previsto, la presión comienza a bajar. Justo antes de las 13 horas, los obreros se relajan junto a la torre de destilación. Ha sido una semana sin incidentes y para premiarles, la dirección de BP les obsequia con un almuerzo. Mientras disfrutan de la comida, una camioneta blanca se acerca a la unidad de procesamiento principal. Es uno de los muchos vehículos de la refinería y nadie le presta atención. Entre los trabajadores se encuentran Ralph Dean y su mujer Alisa. Ralph lleva 8 meses trabajando como supervisor de la plataforma y Alisa, de 32 años, trabaja de administrativa en la oficina de una caravana cercana. La comida es la única hora del día que tienen para verse. Todo el mundo se lo estaba pasando muy bien, disfrutando del almuerzo gratis con los obreros. Cuando terminan de comer, David Crowe convoca a los trabajadores a una reunión de mantenimiento rutinaria. Alisa se une a ellos en la caravana. Cuando lo hace, la camioneta blanca aparca junto a la instalación de seguridad de la torre. El conductor deja el motor en marcha y desaparece sin ser visto. Aunque no lo saben, los trabajadores corren un grave peligro. Una de las mayores refinerías de petróleo del mundo está a punto de sufrir una catástrofe. En la refinería de BP en Texas City, los trabajadores han estado las últimas 11 horas poniendo en marcha una torre de destilación.
El arriesgado proceso parece estar saliendo según lo planeado. 1:18. Cerca de la 1:20 los trabajadores se alarman. Observan un charco de líquido bajo una camioneta. No saben lo que es, pero es posible que sea inflamable. Y lo que es peor, el motor de la camioneta está en marcha y su conductor ha desaparecido. Los trabajadores huyen en busca de refugio temiéndose lo peor. Ralph Dean está conduciendo una carretilla elevadora cerca de allí. Su mujer Alisa está en una caravana con otros 21 empleados, incluidos sus amigos David, Linda y James. Ninguno de ellos oye la conmoción exterior. Nunca había oído un estruendo tan ensordecedor. Era bíblico. La refinería se prende fuego hasta donde le abarca la vista a Ralph. El impacto de la onda expansiva se siente a 8 kilómetros de distancia. En Texas City, Georgine, la mujer de Ralph, se encuentra trabajando. Minutos después de la explosión, las emisoras de televisión locales retransmiten imágenes de la refinería en llamas. Georgine sabe que se trata de donde trabaja su marido. El corazón me empezó a palpitar. Se me revolvió el estómago. Me entraron ganas de gritar. Es evidente que se trata de una gran catástrofe. Georgine llama a su marido muerta de miedo. Pero no obtiene respuesta ni de su móvil ni del teléfono fijo de su oficina. Ahora la mayor preocupación es que, por desgracia, la cifra de víctimas siga subiendo. Desorientado por la explosión, Ralph Dean de repente se da cuenta de que su mujer puede haber sufrido de lleno el impacto de la explosión. Pero cuando acude corriendo a la caravana no encuentra ni rastro de ella. Alisa ha desaparecido. Recuerdo que no sentía nada. Lo único que quería era encontrarla y sacarla de allí. David Crow también se encontraba en la caravana. La explosión le ha dejado inconsciente y ahora está enterrado bajo los escombros. Está gravemente herido. Tiene el pie roto, el talón aplastado y 6 vértebras fracturadas. Y si no lo rescatan, morirá abrasado. Cuando recupera la consciencia, trata desesperadamente de liberarse. A pesar de sus heridas, logra arrastrarse fuera del peligro inmediato, pero sigue rodeado de llamas. Mientras busca una vía de escape, ve a David buscando a su mujer. Ninguno de los dos puede orientarse. No quedaba nada reconocible. Nada. Todo estaba reducido a pedazos. Aparte de una guerra, es lo peor que se puede ver. El infierno en la tierra. Mientras tanto, Eva Rowe va camino de visitar a sus padres, James y Linda. Vive cerca de Dallas, a 4 horas en coche de distancia, y no les ve tanto como le gustaría. Faltan pocos días para Semana Santa y tiene ganas de pasar las vacaciones con su familia. Estaba de muy buen humor e iba disfrutando del viaje en coche. No tiene ni idea de que ha habido una explosión, ni de que sus padres han quedado atrapados en ella, además de la mujer de Ralph, Alisa, y el marido de Georgine, David.
y no todos ellos sobrevivirán. La gente está conmocionada por los hechos. Notamos cómo temblaban el suelo y las ventanas. Cuando lo sentimos, salimos fuera corriendo y lo vimos. Parecía un terremoto. ...200 bomberos acuden a la refinería. Robert Ebert, Cuerpo de Bomberos de Texas City. La escena me recordaba a una explosión nuclear que lo había arrasado todo por completo. Ese día vi cosas que la gente nunca ha visto en su vida y espero que nunca tenga que ver. Los servicios de emergencia tienen que actuar rápidamente. A pocos metros del incendio hay millones de litros de material inflamable. David Crowe yace malherido, respirando gases tóxicos. Entonces, 2 compañeros le encuentran y le rescatan. No sé cómo pude sobrevivir. No sé por qué me tocó a mí librarme. Creo que todos tenemos ángeles de la guarda. Y el mío estaba conmigo ese día. Los equipos de rescate trabajarán inicialmente en el lugar del siniestro para tratar de estabilizar a los heridos más graves y prepararles para su inmediato traslado al hospital en helicóptero o ambulancia. Todos los helicópteros disponibles y docenas de ambulancias trasladan rápidamente a los heridos al hospital. Georgine, la mujer de David Crowe, se entera de que su marido está vivo. Cuando le ve se queda impresionada por el estado en que se encuentra. Parecía como si le hubieran atado a un coche y arrastrado por la carretera. Le dije que le quería y que me alegraba de que siguiera aquí. Pero no todo el mundo ha superado el peligro. Ralph Dean continúa buscando desesperadamente a su mujer Alisa. No se me ocurría otra cosa que cavar. Pero me ponía a cavar y no llegaba a ninguna parte. Entonces, cuando sus esfuerzos le parecen inútiles, encuentra escombros que reconoce que pertenecen a la oficina de su mujer. Bajo ellos, encuentra un cuerpo. Es Alisa y respira. Está inconsciente, pero sigue viva. Un mueble pesado ha actuado como escudo. La ha protegido de la explosión y le ha salvado la vida. Pero James y Linda Rowe, que también estaban en la caravana, siguen desaparecidos. Su hija Eva, que ya se encuentra a solo 45 minutos de Texas City, no sabe nada de la explosión. Se ha producido una gran explosión y según declaraciones de un testigo que nos ha llamado, ha sido en la refinería de BP. Cuando se entera de la noticia, inmediatamente llama a su madre, pero no obtiene respuesta. Sabía que algo marchaba mal, porque siempre respondía y esa vez no. Ojalá lo hubiera hecho. Ojalá hubiera respondido. De vuelta en el lugar del siniestro, los bomberos tardan más de 2 horas en extinguir el fuego. La tercera mayor refinería de Estados Unidos ha quedado reducida a las cenizas. En total hay 15 muertos y 170 heridos. 11 de los fallecidos estaban en la caravana, pero aún no se sabe si los padres de Eva se encuentran entre ellos. Muchos de los cuerpos están tan quemados que no son reconocibles.
Al día siguiente le piden a Eva el historial médico de sus padres. Y finalmente se entera de que ninguno de los dos ha sobrevivido. Me puse a temblar de inmediato. Me empezó a temblar todo el cuerpo de forma incontrolable. Las manos, los brazos, las piernas. No me podía quedar quieta. Y los temblores me duraron más de 6 meses, no se me quitaban. Los supervivientes de la explosión también quedaron traumatizados. Lo que más me atormenta de todo es que no fui capaz de hacer nada. Aunque parezca irracional, durante una temporada larga, soñé que hablaba con mis compañeros. Y eso me perturbaba mucho. El desastre deja Texas City asolada por el dolor. La pregunta en la mente de todos es qué ha podido causar la tragedia. Ahora profundizaremos en la investigación oficial y desvelaremos la fatídica cadena de sucesos que desencadenaron la explosión de la refinería de Texas City. Los primeros agentes que llegaron al lugar del siniestro no son investigadores de accidentes industriales, sino agentes del FBI. Llegan pocas horas después del desastre. En una era de terrorismo global, la agencia sospecha de cualquier gran explosión. Y la industria del petróleo tejana es una de sus mayores preocupaciones. Desde el 11S se considera que las refinerías son objetivos de primer orden. El potencial para un atentado terrorista resulta obvio. Los agentes temen que la explosión sea el comienzo de una nueva ola de terrorismo nacional. Y acuden a los testigos presenciales en busca de las primeras pistas. Su atención se centra enseguida en la mención de la camioneta blanca. Varios testigos recuerdan su ruidoso motor acelerando, aunque no había ni rastro del conductor. Los agentes tienen que averiguar si se trata de un dato tan siniestro como parece. Pero cuando creían que estaban avanzando, las declaraciones de otros testigos arrojan más luz sobre esa posibilidad. Los agentes descubren que 6 minutos antes de la explosión se produjo una filtración de líquido de la instalación de seguridad y la camioneta estaba aparcada a menos de 9 metros de ella. Se dan cuenta de que el líquido que se había escapado podría explicar el misterio del camión con el motor en aceleración. Normalmente, el carburador del motor mezcla aire limpio con el combustible para provocar la ignición que a su vez acelera el motor. Pero el carburador del camión no estaba absorbiendo aire normal. Tenía el motor inundado con gases petroquímicos del líquido fugado. Por eso aceleraba en ausencia del conductor. Y una simple chispa del motor en marcha bastaba para prender fuego al vapor. Parece que la culpa de la explosión la tuvo la fuga de fluidos. Ya no es probable que se trate de terrorismo, y el FBI le pasa el caso a un nuevo equipo. La agencia federal que se encargará ahora del caso está a 1900 kilómetros de distancia, en Washington, D.C. El Consejo de Seguridad e Investigación de Accidentes Químicos, o CSB, se creó en 1998 para investigar accidentes industriales. Es independiente de cualquier rama del gobierno y sus miembros, elegidos directamente por el presidente, son después confirmados por el Senado. Un equipo llega a Texas City al día siguiente de la explosión. Está dirigido por el investigador jefe Don Holmstrom. Es un abogado veterano con años de experiencia en refinerías y está considerado un experto en seguridad petroquímica. En la última década ha investigado varios accidentes importantes. La prensa lo apoda
el evangelista de la seguridad, y es el hombre perfecto para soportar la presión de una investigación de gran relevancia. Una catástrofe de esta magnitud acapara una gran cantidad de atención por parte de los medios y de la opinión pública general a nivel internacional. Pero Holmstrom sabe que el avance será lento. Los testigos clave están muertos o heridos. Gran parte de las pruebas han quedado destruidas en la explosión y el lugar del siniestro es inseguro. Pero una cosa está clara. Las declaraciones de los testigos coinciden en que la explosión se originó en la instalación de seguridad de la torre. La fuente de filtración del líquido que se derramó bajo la camioneta blanca. Holmstrom sabe que la instalación de seguridad es el dispositivo de seguridad final de la torre de destilación. Su función consiste en ventilar los gases y contener pequeñas cantidades de líquido. Pero es imposible que el fluido rebose por encima del silo de 35 metros. Algo tiene que haber fallado estrepitosamente. ¿Pero qué? El equipo tiene que empezar a recoger pruebas físicas en el lugar de la explosión. Sobre todo tiene que encontrar el disco duro del ordenador de la unidad principal de procesamiento que contiene los archivos electrónicos completos del proceso de destilación. Pero la operación pronto tiene que cesar. La explosión ha liberado gas benceno, que causa cáncer y puede tardar días en disiparse. Los investigadores no saben cuándo será seguro volver. La industria petrolífera estadounidense espera con ansia una respuesta. ¿Se trata de una catástrofe aislada o podría repetirse en otro sitio? Hay torres de destilación idénticas en refinerías de todo Estados Unidos y si son inseguras, la industria entera podría correr peligro. La incertidumbre eleva los precios de la gasolina hasta un máximo histórico y la mayor economía del mundo está al borde de la crisis. Una enorme explosión ha arrasado la refinería de British Petroleum en Texas City. Se producen 15 muertos y 170 heridos. El FBI ha descartado la posibilidad de un atentado terrorista. Ahora, los responsables de averiguar qué falló son Don Holmstrom y su equipo del Consejo de Seguridad e Investigación de Accidentes Químicos. Holmstrom sabe que el desastre se originó por el líquido inflamable que se filtró de la instalación de seguridad. La instalación está conectada con la torre de destilación y Holmstrom sospecha que es de allí de donde procedía el líquido. Lo que no entiende es cómo pudo llegar a la instalación de seguridad y mucho menos llenarla. Durante el proceso de destilación el líquido de la torre no supera los 2 metros de altura. Y para fugarse tendría que elevarse más de 46 metros por encima de su nivel correcto para salirse por lo alto de la torre. Pero existen varios obstáculos que se lo impiden. Primero, una válvula de control que regula automáticamente el flujo de líquido desde el fondo de la torre. Si empieza a llenarse demasiado, la válvula se abre más para que baje el nivel de nuevo. Segundo, un indicador de nivel que permite a los operarios de la sala de control supervisar constantemente lo llena que está la torre. Tercero, el indicador tiene instalada una alarma que se dispara cuando la torre se llena demasiado. Y cuarto, existe una segunda alarma de control adicional. El sistema debería estar a prueba de sustos. Pero si las sospechas de Holmstrom son ciertas, todas esas medidas de seguridad han debido fallar. Los investigadores tienen que saber lo que pasaba en la torre antes de la explosión e interrogan a los testigos. Pronto descubren que la torre de destilación se volvió a poner en marcha el mismo día del accidente. Es una coincidencia demasiado grande como para ignorarla. Aunque el proceso de reinicio seguía por unas estrictas medidas de seguridad, se trata de una operación potencialmente arriesgada. ¿Podría estar conectada a la explosión? Holmstrom comienza interrogando a los operarios que pusieron en marcha la torre y averigua que su teoría podría ser correcta. Descubre que un operario del turno de noche infringió la normativa de seguridad. Justo después de las 3 de la madrugada saltó la alarma en la sala de control.
El nivel del líquido superaba ligeramente los 2,5 metros. Pero el operario la apagó y no hizo nada. Le dice a Holmstrom que llenar la torre de más e ignorar la alarma no es nada inusual. Cuando el líquido comienza a circular por el sistema, el nivel de la torre a menudo cae. Y llenar de más la torre no solo ahorra tiempo, sino que evita la inconveniencia de tener que llenarla más después. Es una práctica común. Dejó el nivel a 4 metros, confiando en que ya se reduciría cuando el operario del turno de día comenzara a hacer circular el líquido. Holmstrom ha descubierto un claro incumplimiento de la normativa de seguridad que podría estar ligado a la explosión. Pero cuando interroga al operario del turno de día, este respalda a su compañero. Mientras estaba de servicio no le quitó ojo al indicador de nivel y nunca observó nada preocupante. Mostraba permanentemente un nivel inferior a 3 metros. Parece que esta línea de investigación conduce a un callejón sin salida. Pero Holmstrom decide examinar más de cerca el diseño del indicador de nivel y efectúa su primer hallazgo. Descubre que el indicador tiene un fallo de diseño fatal. Solo puede medir líquido hasta una altura de 3 metros y lo registra como el equivalente al 100% en la pantalla de control del operario. El indicador de nivel no registra la cantidad que supere esa altura. Y lo que es peor, si el nivel de líquido sobrepasa los 3 metros, el indicador lo registra como una bajada de nivel. Holmstrom se da cuenta de que el testimonio del operario no basta para demostrar que el proceso era seguro. Sospecha que va por el buen camino. Pero a pesar de esos errores, existen suficientes mecanismos de seguridad para impedir una explosión. La segunda alarma, situada encima de la primera, debería haberse disparado si el nivel de líquido superó los 2,5 metros. Pero nadie recuerda haberla oído. Holmstrom se centra en esa segunda alarma. Examina los ordenadores de trabajo de BP y descubre otro error crítico. Antes de la explosión, se había informado de que la alarma no funcionaba, pero no consta que se reparase. Ahora, Holmstrom sabe que la primera alarma fue desactivada y la segunda estaba averiada. Pero incluso aunque las alarmas no funcionaran, existen más medidas de seguridad para impedir que el nivel de líquido de la torre suba en exceso. El nivel de líquido está regulado automáticamente por una válvula de control. Si el nivel se eleva demasiado, la válvula se abre más automáticamente para permitir que salga más líquido de la torre. Pero también podría tener algún defecto. Como los investigadores no tienen acceso al lugar de la explosión, no pueden verificarlo. Holmstrom pregunta al operario del turno de día si el líquido salía de la torre al ritmo normal. Y se queda horrorizado cuando se entera de que el operario ni siquiera sabía que tenía que comprobarlo. Es un grave fallo, pero no basta por sí solo para provocar el desastre. La normativa de seguridad exige que siempre haya un supervisor que vigile el flujo del líquido al poner en marcha la torre. Y cuando Holmstrom habla con ese supervisor, se entera de otra cosa. Justo antes de las 10 recibió una llamada porque su hijo se había roto un brazo. Entonces dejó su puesto y delegó su trabajo en un compañero. Holmstrom entrevista al compañero que le sustituyó, que reconoce algo increíble. Nunca había supervisado la puesta en marcha de una torre y se le olvidó fijarse en la cantidad de líquido que salía. Hasta ahora Holmstrom ha descubierto prácticas laborales relajadas, equipo pobremente mantenido y un supervisor que abandona su puesto en un momento crítico. Ya no le cabe duda de que la explosión se originó en la puesta en marcha.
pero le faltan pruebas para demostrarlo. 1 de abril de 2005. Una semana después de la explosión, el equipo por fin recibe la noticia que tanto esperaba. Tiene permiso para entrar en la zona siniestrada. Los investigadores peinan los escombros, los graban en vídeo y sacan 200 fotos. Gran parte de las pruebas se destruyeron en la explosión. Pero la más importante sigue intacta: el disco duro de la sala de control de la torre. Es el equivalente a la caja negra de un avión y contiene archivos electrónicos de todos los procesos clave que tuvieron lugar en la torre. Por fin, Holmstrom dispone de los datos sobre los que espera fundamentar su teoría. Primero examina los datos de la válvula de control. Como sospechaba, es el origen del problema. La mañana del accidente, en vez de funcionar automáticamente, estaba cerrada. La válvula no reguló el exceso de líquido como debería haber hecho. A las 9:52 minutos, el operario del turno de día comenzó a bombear líquido en la torre durante 3 horas, sin darse cuenta de que estaba rebosando porque no salía. Su supervisor tampoco notó el desequilibrio en el flujo. Era una situación potencialmente letal. Pero Holmstrom aún tiene que averiguar cómo se escapaba el líquido por lo alto de la torre. Vuelve a revisar el disco duro y descubre que poco antes de las 13 horas, casi 20 minutos antes de la explosión, se abrieron las válvulas de alivio de la presión de la torre. Esas válvulas están diseñadas para controlar el gas, no el líquido. El ordenador confirma que el líquido llegó a lo alto de la torre y se fugó por los tubos del gas. Una vez que se abrieron las válvulas, el líquido tenía vía libre hasta llegar a la instalación de seguridad. Llenó rápidamente el silo de 35 metros y empezó a rebosar por encima. Holmstrom tenía razón. Lo que causó el desastre fue una serie de errores catastróficos en el proceso de puesta en marcha de la torre. Cuando se entera de los resultados, la empresa BP asume la responsabilidad de la explosión. Pero 2 meses después la empresa se retracta y culpa del accidente a los obreros menos cualificados. Muchos de los habitantes de Texas City se quedan insatisfechos. Saben que la refinería de BP tiene un historial de seguridad muy pobre y creen que sus compañeros no son más que chivos expiatorios. Pero encuentran un aliado en Don Holmstrom, que también opina que es demasiado fácil culpar a un puñado de obreros. El problema de culpar a unas personas es que podría deducirse que si te libras de esas personas, se resuelven todos los problemas. Holmstrom quiere saber desde hacía cuánto tiempo había problemas de seguridad. Vuelve a examinar el disco duro encontrado en los escombros. Contiene el archivo completo de todas las puestas en marcha de la torre en los años anteriores. Y descubre un perturbador catálogo de accidentes frustrados. Los archivos demuestran que el operario del turno de noche decía la verdad. Es una práctica común ignorar la normativa de seguridad durante la puesta en marcha de la torre. De las 16 puestas en marcha anteriores, 13 habían registrado niveles de líquido superiores a 3 metros, lo máximo que medía el indicador de nivel. Cualquiera de ellas podría haber acabado en desastre, pero los gerentes de la refinería no investigaron debidamente las negligencias profesionales. Es evidente que antes del accidente, la cultura de seguridad de la empresa dejaba mucho que desear. Después, Holmstrom centra su atención en el lugar donde estaba la caravana en la que fallecieron casi todas las víctimas. Le preocupa que estuviera situada a solo 37 metros de la instalación de seguridad y quiere saber por qué BP la colocó en un lugar tan expuesto, en el que existía un riesgo evidente. No es la primera vez que han muerto trabajadores de esa forma. En 1925, en una refinería de Pennzoil, en Pensilvania, se colocó un tráiler cerca de 2 grandes depósitos de almacenaje.
Cuando los tanques explotaron, mataron a 5 empleados. La investigación resultante aconsejó no colocar caravanas cerca de materiales inflamables, pero BP hizo caso omiso de la recomendación. Decidieron que la comodidad de tener a los empleados cerca de su unidad de trabajo compensaba la relajación de las medidas de seguridad. Ostrom descubre que BP intentó justificar la colocación del tráiler con una serie de complicados cálculos de riesgo. La empresa decidió que la seguridad de la caravana dependía del tiempo que estuviese ocupada. Y aunque estuviera tan peligrosamente cerca de la instalación de seguridad de la torre de destilación, como estaba vacía la mayor parte del año, el riesgo para los empleados era muy limitado. A Holmstrom esa lógica le parece totalmente errónea. Si eres el ocupante de una caravana situada cerca de unas instalaciones peligrosas, te da igual permanecer expuesto al riesgo unas semanas que todo el año. Para ti la situación es igual de peligrosa siempre. Las laxas medidas de seguridad exponían peligrosamente a los trabajadores. Y eran una combinación letal, especialmente después de la serie de incidentes que habían asolado la planta de Texas City. Los problemas llevaban presentes muchos años. La seguridad era problemática y a los empleados les preocupaba acudir a trabajar por el riesgo de incidentes catastróficos. No deberíamos haber tenido que ir a trabajar todos los días bajo amenaza de muerte. Esa refinería llevaba años matando gente. Está levantada en un lugar maldito. Deberían arrasarla. Poner en su lugar una placa de mármol con los nombres de todos los muertos y abandonarla. Antes de la explosión, la planta de Texas City ya era la refinería de petróleo más peligrosa de Estados Unidos. Desde los años 70 han fallecido en ella más de 30 empleados. Creo que son sucesos que no están relacionados. Han sido muy pocos y los lamentamos todos. Sin embargo, Holmstrom cree que los recientes problemas de seguridad de BP sí están relacionados y las pistas apuntan directamente a sus más altos ejecutivos. El peor accidente industrial de Estados Unidos en una década ha matado a 15 empleados de la refinería de petróleo de BP en Texas City. Hay mucha gente preocupada por sus seres queridos. Ha sido un día muy trágico en Texas City. Don Holmstrom y su equipo del Consejo de Seguridad e Investigación de Accidentes Químicos están investigando el caso. A pesar de las afirmaciones de BP de haber subsanado su terrible historial de seguridad, el equipo encuentra pruebas de lo contrario. En 1998, una nota interna de la Junta Directiva de BP en Londres ordenó a todos los gerentes de refinerías recortar los costes operativos en un 25%. Esa medida tiene la culpa directa del desastre. El último mecanismo de seguridad del proceso de destilación es una instalación donde se almacenan los vapores sobrantes. A pesar de los errores ocurridos durante la puesta en marcha, una instalación de seguridad eficiente podría haber evitado la tragedia. Pero la instalación es un diseño obsoleto, con más de 50 años de antigüedad. Holmstrom descubre que en 2002 BP se negó a sustituirla por un sistema mucho más vanguardista. El moderno sistema es capaz de deshacerse del exceso de líquido y quemar el exceso de gas, y habría impedido el desastre. La empresa no quiso admitir el riesgo. Conocían los peligros, eran conscientes de ellos y tuvieron la ocasión de subsanarlos, pero no lo hicieron. Sustituir la antigua instalación habría costado menos de 6 millones de dólares, más o menos la producción de un solo día de la refinería. Para sus empleados habría sido un precio muy pequeño que pagar. Eran personas, y las personas son lo más importante. No la refinería, ni la empresa, sino las personas. David Crowe
no pudo volver a caminar hasta 6 meses después del accidente y todavía sufre dolores por sus lesiones. Pero las cicatrices psicológicas son las que más tardan en curarse. Ya no es la misma persona. Antes era muy relajado y siempre estaba de buen humor. Ahora está indignado por la pérdida de sus amigos y sufrimos muchos problemas. Al igual que David, Alisa, la mujer de Ralph Dean, se rompió la espalda. Le tuvieron que extirpar la vejiga y sufrió quemaduras en el 20% de su cuerpo. Durante semanas, los médicos pensaron que no sobreviviría. Mi mujer va a tener que vivir con ello el resto de su vida. Es una parte de nuestras vidas que siempre va a estar ahí. Estoy indignado. Y seguramente siempre lo estaré. A Eva Rowe también le está costando superarlo. Más de un año después de la explosión todavía no ha asumido la pérdida de sus padres. Es muy duro no poder contar con el apoyo de ninguno de los dos. Pero me alegro de que estén juntos. Ojalá pudiera tenerles a los dos, pero no podría elegir a cuál de los dos preferiría tener. Me alegro mucho de que estén juntos. Desde la explosión, BP ha pagado indemnizaciones valoradas en $1.000 millones. 6 empleados, incluido el supervisor original, han ganado juicios por difamación contra la empresa por culparles erróneamente del desastre. BP ha nombrado un nuevo gerente para su planta de Texas City y ha mejorado sus programas de formación. Ha trasladado las caravanas y ha empezado a sustituir las antiguas instalaciones de seguridad. La empresa está actualmente rediseñando por completo su estrategia global.